Hay noches en las que te miras al espejo y no te reconoces, no porque no seas hermosa, sino porque sientes que tu seguridad depende de cómo te miren los demás. Y hoy voy a decirte algo que puede incomodarte, pero también puede liberarte. No te falta belleza, no te falta inteligencia, no te falta valor. Lo que te falta es permiso para habitar tu propia luz sin pedir disculpas por ella. Y si te quedas conmigo hasta el final de esta charla, voy a revelarte el secreto real. No el superficial, no el que venden en frases de Instagram, sino el que transforma tu manera de caminar, de hablar, de amar y de elegir. El secreto que convirtió a una mujer insegura, rechazada y subestimada en un ícono que aún hoy, décadas después, sigue siendo sinónimo de magnetismo. Marilyn Monroe. Pero lo que descubrirás no es lo que crees. Había una mujer que parecía tenerlo todo: belleza, atención, propuestas, mensajes a cualquier hora. Su teléfono nunca estaba en silencio. Sin embargo, cada vez que alguien dejaba de responderle, sentía un vacío que le apretaba el pecho. Podía recibir 10 elogios en un día, pero si uno era frío o ambiguo, ese se quedaba pegado a su mente como una espina. Ella no dudaba de su apariencia, dudaba de su valor, no dudaba de su talento, dudaba de si era suficiente para ser elegida. Y ahí está la diferencia que casi nadie te explica. Ser admirada no es lo mismo que ser segura. Ser deseada no es lo mismo que ser feliz. Marilyn Monroe entendió algo que muchas mujeres tardan años en descubrir. La seguridad no nace cuando todos te miran, nace cuando tú decides mirarte sin juicio. Ella fue criada en abandono, pasó por hogares temporales, fue rechazada por estudios de cine que le dijeron que no tenía potencial, y aún así desarrolló una presencia que no pedía permiso. No era arrogancia, era conciencia de su efecto. Pero no siempre fue así. Hubo un momento en que Norma Jean, la mujer detrás del mito, entendió que si seguía intentando encajar en la expectativa de todos, iba a desaparecer dentro de su propio personaje. Y eso es algo que quizá tú también estás haciendo sin darte cuenta. Te adaptas al humor de otros, te ajustas a lo que crees que esperan, moderas tu opinión para no incomodar, bajas el brillo para no intimidar, aceptas menos para no quedarte sola. Y mientras tanto, tu versión auténtica espera. La seguridad femenina real no tiene que ver con hablar más fuerte, ni con vestirse de cierta forma, ni con mostrarse indiferente. Tiene que ver con una decisión interna, dejar de traicionarte para ser aceptada. Había otra mujer, más silenciosa, más reservada. Era brillante en su trabajo, pero en reuniones evitaba opinar, en relaciones aceptaba migajas emocionales, porque pensaba que exigir claridad era demasiado. Un día, después de una ruptura que la dejó vacía, se hizo una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que me elegí a mí? No supo responder. Y esa pregunta lo cambió todo. Desde la psicología, sabemos que la seguridad no es un rasgo fijo, es una construcción interna basada en la coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Cuando actúas en contra de lo que sabes que mereces, tu autoestima se erosiona. Cuando dices sí queriendo decir no, tu mente registra traición, y cada pequeña traición debilita tu autoconcepto. Marilyn Monroe hablaba de su vulnerabilidad con una franqueza que incomodaba. Decía que quería ser maravillosa, pero en sus términos. Esa frase encierra un principio terapéutico profundo. La autoestima sana nace cuando defines tu valor por tus propios criterios, no por la validación externa. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es que la mujer segura no intenta gustar, intenta ser honesta consigo misma. Eso cambia todo, porque cuando intentas gustar, negocias tu esencia. Cuando eliges ser honesta, seleccionas con quién quedarte. Y aquí es donde empieza la transformación práctica. Quiero que hoy observes una situación concreta de tu vida. Puede ser tu relación actual, una dinámica con tu familia, tu entorno laboral. Pregúntate con brutal honestidad, ¿estoy actuando desde el miedo a perder
o desde la convicción de merecer. No respondas rápido. Siente la respuesta en el cuerpo. El miedo se siente tenso, acelerado, ansioso. La convicción se siente firme, incluso si da vértigo. La seguridad no elimina el miedo, lo atraviesa. Marilyn subía al escenario con inseguridades, pero no dejaba que esas inseguridades dirigieran el espectáculo. Esa es la diferencia entre sentir miedo y vivir sometida a él. Había una joven que siempre esperaba el mensaje primero. Si no llegaba, inventaba excusas para escribir. Si no la invitaban, se ofrecía. Si no la buscaban, insistía. Un día decidió probar algo distinto, esperar. No como estrategia manipuladora, sino como acto de dignidad. Descubrió algo doloroso y liberador. Algunas personas solo estaban porque ella sostenía todo el peso. Al soltar, muchas conexiones se cayeron, y eso dolió. Pero lo que quedó fue real. Ser segura implica tolerar la pérdida de lo que no te elige con la misma claridad con la que tú eliges. Y aquí viene algo que casi nadie dice. Muchas veces no eres insegura por falta de autoestima, sino por exceso de exposición a personas que refuerzan tus dudas. El entorno moldea la percepción. Si constantemente estás alrededor de quien minimiza tus logros, cuestiona tu sensibilidad o trivializa tus límites, tu sistema nervioso entra en estado de defensa. Empiezas a dudar incluso de lo que sabes con certeza. La psicología del apego explica que cuando has vivido abandono o inestabilidad emocional, puedes desarrollar una tendencia a sobreesforzarte para que no te dejen. Marilyn lo vivió, y muchas mujeres hoy lo replican sin saberlo. Se convierten en la versión que creen que otros necesitan, pero no en la que ellas desean ser. La práctica concreta comienza con algo incómodo: decir una verdad pequeña cada día, una verdad que normalmente callarías, una incomodidad que normalmente suavizarías, un límite que normalmente postergarías. No se trata de confrontar agresivamente, se trata de dejar de disfrazar tu sentir, porque cada vez que te expresas con coherencia, tu cerebro registra seguridad, y la seguridad repetida se convierte en identidad. Ahora quiero que imagines algo. Imagínate entrando a un lugar, sin necesidad de impresionar, sin revisar mentalmente si estás siendo suficiente, solo estando, respirando, ocupando espacio. Esa imagen no es fantasía, es una habilidad entrenable. Marilyn entrenó su presencia. No era casualidad, sabía moverse, sabía mirar, sabía hacer pausas, pero lo más poderoso no era su técnica. Era su permiso interno para existir sin reducirse. La mujer segura y feliz no es la que no llora, no es la que no duda, no es la que nunca es rechazada. Es la que no convierte cada rechazo en una sentencia sobre su valor. Te voy a prometer algo: si aplicas lo que te compartiré hasta el final, vas a dejar de competir con otras mujeres, vas a dejar de compararte en silencio y vas a empezar a sentir una paz que no depende de likes, mensajes o aprobación. Y eso cambia tu energía, tu postura, tu mirada. Pero antes de revelarte el núcleo más profundo de este secreto, necesito que hagas algo. Si esta conversación ya está tocando algo que has sentido, pero nunca habías podido nombrar, suscríbete ahora mismo como una declaración de que eliges rodearte de contenido que te desafía y te eleva. Escribe en los comentarios una frase que marque tu decisión de hoy. No me voy a rebajar para que me quieran, y comparte este video con esa mujer que sonríe fuerte, pero duda en silencio. Porque cuando una mujer despierta, incomoda, pero cuando muchas despiertan, transforman todo. Imagina que tu seguridad es una casa. Durante años, has permitido que otros entren, opinen sobre la decoración, cambien los muebles, abran ventanas sin preguntar. Te has acostumbrado tanto a esa invasión que ya no sabes qué elegiste tú. La felicidad comienza cuando recuperas la llave. En los siguientes minutos hablaremos de algo que casi nadie asocia con la seguridad femenina, y sin embargo lo cambia todo. El vínculo entre deseo, culpa y poder personal. Y lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que te miras cada mañana.
Hay una escena que pocas personas quieren mirar de frente. Una mujer sintiendo deseo y al mismo tiempo sintiendo culpa por sentirlo. Ese conflicto silencioso es más común de lo que imaginas. Te enseñaron a verte hermosa, pero no demasiado provocadora, a ser ambiciosa, pero no intimidante, a disfrutar tu sensualidad, pero sin que parezca que la posees con libertad. Y en ese punto exacto, entre lo que quieres y lo que crees que deberías querer, empieza a fracturarse tu seguridad. Marilyn Monroe entendió este territorio como pocas. Fue deseada por millones, pero juzgada con la misma intensidad. La miraban como símbolo sexual, pero criticaban su inteligencia. La celebraban en pantalla, pero cuestionaban su profundidad fuera de ella. Ella vivía en un constante contraste entre el deseo que despertaba y la culpa que la sociedad proyectaba sobre su figura. Y si lo observas con honestidad, muchas mujeres hoy siguen cargando esa tensión, aunque en escenarios distintos. Había una mujer que siempre se enamoraba de hombres emocionalmente inaccesibles. No era casualidad. Cuando alguien se mostraba disponible y claro, ella perdía interés. Decía que quería estabilidad, pero se sentía atraída por la incertidumbre. Decía que buscaba respeto, pero aceptaba dinámicas ambiguas. No era incoherencia superficial. Era un patrón profundo. Asociaba intensidad con valor. Confundía ansiedad con pasión. Y cada vez que sentía deseo por alguien que no la trataba bien, aparecía la culpa. ¿Por qué me gusta alguien que no me conviene?, se preguntaba. Lo que no sabía es que su sistema nervioso estaba entrenado para vincular amor con tensión. Aquí entra algo que cambia el juego. La seguridad femenina no solo se construye con autoestima racional, se construye regulando tu relación con el deseo. Si tu deseo está mezclado con miedo al abandono, terminas persiguiendo. Si tu deseo está mezclado con culpa, terminas escondiéndote. Si tu deseo está mezclado con necesidad de validación, terminas entregándote demasiado rápido. Marilyn hablaba abiertamente de querer ser amada por quien era, no solo por su cuerpo. Esa frase, simple en apariencia, revela un conflicto psicológico complejo. Cuando sientes que te desean por una parte de ti, pero no por tu totalidad, puedes empezar a usar esa parte como moneda de intercambio. Sonríes cuando no quieres, seduces para asegurarte atención, ofreces más de lo que recibes, y después te preguntas por qué te sientes vacía. Había otra mujer que trabajaba en un entorno altamente competitivo, inteligente, preparada, brillante. Sin embargo, cada vez que lograba un ascenso, minimizaba su mérito. Cuando alguien la felicitaba, respondía con bromas que reducían su esfuerzo. En el fondo temía que, si reconocía su poder, dejarían de quererla. Sentía que debía elegir entre ser fuerte o ser aceptada. Ese es uno de los engaños más profundos que la cultura ha sembrado en ti, que tu poder amenaza tu feminidad. Pero tu poder no es agresivo por naturaleza. Se vuelve agresivo cuando ha sido reprimido demasiado tiempo. La culpa es un mecanismo aprendido. No naciste sintiendo culpa por brillar. Aprendiste que destacar podía traer rechazo. Aprendiste que expresar deseo podía traer juicio. Aprendiste que poner límites podía traer abandono. Y para protegerte, empezaste a moderarte. Desde la psicología emocional, sabemos que cuando una mujer desconecta de su deseo auténtico, empieza a vivir desde el debería en lugar del quiero. Y eso crea una desconexión interna que erosiona la felicidad. No porque no consigas cosas, sino porque las consigues traicionando lo que realmente sientes. Marilyn estudiaba actuación, leía literatura, quería ser reconocida por su talento. No era la caricatura superficial que muchos imaginan. Ella luchó por ser tomada en serio en una industria que la reducía a una imagen. Esa lucha es simbólica, representa el esfuerzo de muchas mujeres por integrar su sensualidad con su inteligencia, su ternura con su ambición, su vulnerabilidad con su firmeza. Quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿En qué áreas de tu vida sientes que tienes que fragmentarte para ser aceptada? Tal vez en tu relación escondes tu lado ambicioso. Tal vez en el trabajo ocultas tu sensibilidad. Tal vez con tu familia reduces tus opiniones para evitar conflictos. Cada fragmento que ocultas debilita tu sensación de integridad. Había una mujer que siempre decía que no le importaban las críticas.
lo repetía con seguridad. Pero cada comentario negativo la acompañaba durante días. Se volvía más complaciente después de ser cuestionada. Se esforzaba el doble por agradar. En terapia descubrió que su aparente indiferencia era una máscara para evitar sentir vergüenza. La vergüenza es una emoción silenciosa que muchas veces se confunde con humildad, pero no son lo mismo. La humildad es reconocer tus límites sin desvalorizarte. La vergüenza es creer que hay algo defectuoso en ti. La seguridad femenina auténtica no elimina la vergüenza, la atraviesa sin permitir que defina tu identidad. Aquí empieza el aterrizaje práctico. Observa tus decisiones recientes en el amor. ¿Has dicho está bien cuando no estaba bien? ¿Has aceptado menos contacto, menos claridad, menos presencia de la que realmente deseas? Cada vez que haces eso, tu mente registra que tus necesidades no son prioritarias. Y cuando tus propias necesidades no son prioridad para ti, difícilmente lo serán para otros. La práctica que quiero proponerte hoy no es afirmarte frente al espejo ni repetir frases motivacionales. Es más profunda y más incómoda. Durante una semana, no reprimas tu microincomodidad. Si algo te molesta levemente, exprésalo con calma. Si algo te entusiasma, admítelo sin minimizarlo. Si algo no te convence, no lo racionalices para que encaje. Esto se llama coherencia emocional. Y la coherencia emocional fortalece la autoestima más que cualquier elogio externo. Marilyn podía ser vulnerable y magnética al mismo tiempo. Esa combinación es poderosa porque no se basa en fingir fortaleza, sino en integrar fragilidad sin vergüenza. Tú no necesitas endurecerte para ser segura, necesitas dejar de esconder tus partes sensibles como si fueran defectos. Había una mujer que evitaba mostrarse interesada primero porque creía que eso la hacía ver desesperada, así que actuaba distante, aunque por dentro quería acercarse. Terminaba atrayendo hombres que también jugaban al desinterés. La dinámica era fría, estratégica, agotadora. Cuando decidió expresar interés de forma directa y elegante, perdió a quienes buscaban juegos, pero ganó conexiones reales, y en ese proceso descubrió algo esencial: la autenticidad filtra. La culpa suele aparecer cuando rompes patrones antiguos. Cuando empiezas a decir no, puede surgir una voz interna que te acusa de egoísta. Cuando pides claridad, puede aparecer el miedo a parecer exigente. Esa voz no es tu verdad, es el eco de expectativas ajenas. Desde la perspectiva del apego, muchas mujeres desarrollan una tendencia a sobreadaptarse porque aprendieron que el amor era condicional. Si eras agradable, te querían. Si eras intensa, te rechazaban. Si eras fuerte, te temían. Entonces aprendiste a regular tu intensidad para mantener el vínculo. Pero el precio fue tu autenticidad. La felicidad femenina real no se basa en ser perfecta, sino en ser congruente. Cuando lo que sientes, lo que dices y lo que haces están alineados, tu sistema nervioso se calma, y esa calma se percibe como seguridad. Imagina que entras en una relación donde no necesitas adivinar si gustas, donde no mides cada palabra para no asustar, donde no negocias tus sueños para encajar en la agenda de otro. Esa posibilidad no depende de encontrar al hombre perfecto, depende de que tú dejes de aceptar dinámicas que contradicen tu valor. Marilyn se casó varias veces buscando estabilidad emocional. Su historia también muestra que la fama no garantiza seguridad interna. Puedes tener admiración masiva y aún así sentir vacío si no te sientes suficiente por dentro. Eso desmonta una fantasía peligrosa, que cuando logres cierto cuerpo, cierto éxito o cierta pareja, automáticamente serás feliz. La felicidad no llega como premio externo, se construye como consecuencia de decisiones coherentes. Quiero proponerte otro ejercicio concreto. Haz una lista privada de aquello que realmente deseas en una relación y en tu vida profesional, no lo que suena razonable, no lo que otros aprobarían, lo que tú quieres. Luego revisa tus elecciones actuales. ¿Están alineadas con esa lista? Si no lo están, la inseguridad no es el problema principal. El problema es la desconexión entre tu deseo y tus acciones. La mujer segura no elimina el riesgo de ser rechazada. Elige el riesgo de ser auténtica sobre la seguridad de ser aceptada a medias.
Y ahora quiero que sientas esto: tu deseo no es peligroso, tu ambición no es excesiva, tu sensibilidad no es debilidad. La culpa que sientes cuando expresas esas partes no es prueba de que estés equivocada, es señal de que estás rompiendo un molde. Había una mujer que, después de años complaciendo, decidió decirle a su pareja que necesitaba más compromiso. Él respondió con evasivas. Ella sintió miedo de perderlo. Durante años, ese miedo la habría hecho retroceder. Esta vez sostuvo la incomodidad. Él se fue. Ella lloró, pero por primera vez, su dolor no estaba mezclado con humillación, estaba mezclado con dignidad. Y esa diferencia cambió su manera de relacionarse para siempre. Eso es seguridad emocional, preferir un corazón roto con integridad que una relación intacta basada en autoabandono. En los siguientes minutos vamos a entrar en un territorio aún más profundo, la relación entre tu historia infantil y el tipo de amor que toleras hoy. Y lo que descubrirás puede incomodarte, porque no se trata de culpar a nadie, sino de asumir un poder que quizá has evitado mirar. Hay una raíz que casi nadie quiere tocar, porque parece demasiado lejana, demasiado antigua, demasiado dolorosa. Pero es ahí donde se esconde gran parte de lo que hoy llamas inseguridad. Tu historia infantil no es una excusa, es un mapa. Y si no lo lees, lo repites. Te prometí al inicio que iba a revelarte el secreto real para ser una mujer segura y feliz, no el superficial, no el que depende de maquillaje emocional ni de frases fuertes, sino el que transforma tu manera de caminar por el mundo. Ese secreto tiene que ver con algo que empezó mucho antes de tu primera relación, antes de tu primer rechazo, antes de tu primera decepción amorosa. Empezó en la forma en que aprendiste a recibir amor. Había una niña que entendió muy pronto que debía portarse bien para no generar problemas. Cuando lloraba mucho, alguien se cansaba. Cuando hacía ruido, alguien la callaba. Cuando pedía atención, la respuesta era ambigua. No hubo maldad extrema, no hubo tragedias evidentes, solo pequeños gestos repetidos que le enseñaron que su intensidad debía moderarse. Creció convirtiéndose en una mujer eficiente, responsable, agradable. Pero en el fondo, cada vez que alguien se alejaba, su cuerpo reaccionaba como si estuviera a punto de perderlo todo. Eso no es debilidad, es memoria emocional. La teoría del apego explica que la forma en que tus cuidadores respondieron a tus necesidades influyó en cómo hoy interpretas el amor. Si el afecto era inconsistente, puedes volverte hipervigilante. Si era distante, puedes volverte autosuficiente en exceso. Si era invasivo, puedes volverte complaciente para evitar conflicto. Nada de eso define tu destino, pero sí explica tus tendencias. Marilyn Monroe, antes de ser Marilyn, fue Norma Jean, una niña que pasó por múltiples hogares temporales. Inestabilidad, cambios constantes, figuras que entraban y salían. Esa experiencia dejó una marca profunda. De adulta, buscaba desesperadamente sentirse elegida de forma permanente. Se casó varias veces, intentando construir una estabilidad que nunca tuvo en la infancia. Su magnetismo era real, pero su herida también. Y aquí está algo que quiero que escuches con cuidado. No eres insegura porque seas insuficiente. Eres insegura porque una parte de ti todavía está intentando asegurarse de que no la abandonen. Había una mujer que siempre elegía parejas que necesitaban ser salvadas, hombres con problemas, con historias complicadas, con heridas abiertas. Ella se convertía en apoyo, en contención, en comprensión infinita. Se sentía valiosa cuando era necesaria, pero cuando pedía algo para sí misma, la respuesta era escasa. No entendía por qué repetía esa dinámica, hasta que un día se dio cuenta de que, de niña, solo recibía atención cuando era útil o madura para su edad. Aprendió que el amor se gana cuidando, y de adulta, seguía intentando ganarlo. Tu patrón amoroso no es casualidad, es coherencia inconsciente. La seguridad femenina profunda empieza cuando reconoces tu patrón sin justificarlo ni condenarte por él.
Observar no es juzgar, es iluminar. Quiero que pienses en tu última relación o en la actual. ¿Qué es lo que más te duele cuando hay conflicto? Que no te escriban, que no te incluyan en planes, que minimicen tus emociones. La intensidad de tu reacción suele estar conectada con una herida antigua. Si te duele desproporcionadamente que alguien no responda a un mensaje, tal vez hubo momentos en tu infancia en los que no sabías si alguien iba a volver por ti. Si te afecta profundamente que te digan que eres demasiado sensible. Tal vez creciste sintiendo que tus emociones eran exageradas. Marilyn estudiaba psicoanálisis. Leía sobre trauma, sobre identidad, sobre vacío. No era una mujer ajena a su mundo interno. Sabía que su brillo no eliminaba su vulnerabilidad. Y ese contraste es una lección poderosa. Puedes trabajar tu imagen, tu carrera, tu cuerpo, pero si no trabajas tu historia emocional, seguirás buscando en otros lo que necesitas darte tú. Aquí es donde muchas mujeres se resisten, porque asumir tu historia implica dejar de culpar únicamente a los hombres que elegiste, a las amigas que te traicionaron o a la sociedad que exige demasiado. Todo eso influye, sí. Pero también influyó la niña que aprendió a adaptarse para sobrevivir. Había una mujer que se describía como independiente, no pedía ayuda, no mostraba necesidad. Cuando alguien intentaba acercarse demasiado, se volvía fría. Decía que disfrutaba su espacio, y era verdad, en parte. Pero en el fondo, el compromiso le generaba ansiedad. De niña, cuando se encariñaba con alguien, esa persona se iba o cambiaba. Entonces aprendió que no depender era más seguro. Su autosuficiencia era una armadura elegante. La seguridad no es evitar depender, es elegir depender sin perderte. Desde la psicología contemporánea, sabemos que la regulación emocional se aprende en vínculo. Si nadie te enseñó a gestionar tus emociones con presencia y calma, tu sistema nervioso puede activarse intensamente ante pequeñas señales de amenaza. Por eso a veces reaccionas con más angustia de la que la situación parece justificar. No es dramatismo, es activación. Y aquí viene el trabajo real. Cuando sientas esa activación, ese nudo en el estómago porque alguien tarda en responder, esa presión en el pecho cuando percibes distancia, en lugar de actuar impulsivamente, haz una pausa física, literalmente. Respira profundo y pregúntate, ¿cuántos años tiene la parte de mí que está reaccionando ahora? Puede sonar extraño, pero muchas veces la respuesta no es tu edad actual, es una edad emocional más temprana. Esa pregunta cambia el enfoque. Ya no te ves como una mujer adulta, exagerando, sino como alguien cuyo sistema interno está recordando una experiencia antigua. Desde ahí puedes actuar con más conciencia. Marilyn, a pesar de su fama, tenía crisis profundas de ansiedad. Se sentía insegura en sets de filmación, dudaba de su talento, llegaba tarde por miedo escénico. Eso demuestra algo esencial. La seguridad no es ausencia de miedo, es capacidad de sostenerlo sin destruirte. Había una mujer que cada vez que discutía con su pareja, sentía una urgencia desesperada por resolverlo de inmediato. No soportaba irse a dormir enojada. Necesitaba que todo quedara claro al instante. Su pareja, en cambio, necesitaba espacio para procesar. Esa diferencia generaba más conflicto. Cuando ella exploró su historia, recordó noches de infancia en las que las discusiones en casa quedaban suspendidas en silencio frío. Aprendió que el conflicto no resuelto era peligroso. Por eso, su cuerpo reaccionaba con tanta intensidad. Comprender tu patrón no elimina el dolor, pero reduce la culpa. Y cuando dejas de culparte, empiezas a transformarte. Ahora quiero proponerte algo concreto y diferente a lo habitual. Durante las próximas semanas, en lugar de centrarte en cambiar a quien eliges, enfócate en cambiar cómo respondes a la activación emocional. Si sientes miedo a que te dejen, en vez de exigir pruebas inmediatas de amor, date una prueba a ti misma, mantente coherente con tus límites. Si temes parecer intensa, exprésate con claridad y observa quién se queda.
Si temes que tu ambición espante, muéstrala con naturalidad y mira quién la respeta. La mujer segura no busca garantías, busca congruencia. Marilyn quería ser tomada en serio como actriz dramática. Luchó por papeles que mostraran profundidad. No se conformó con ser la rubia encantadora que otros proyectaban. Esa insistencia le costó críticas y conflictos con estudios, pero también le dio identidad. Cuando dejas de aceptar el rol que otros te asignan, inevitablemente generas resistencia, pero también generas autenticidad. Había una mujer que siempre decía que tenía mala suerte en el amor. Todos sus ex eran emocionalmente indisponibles. Todos sus intentos terminaban en abandono. Cuando empezó a mirar su patrón, descubrió que ignoraba señales tempranas de frialdad porque la intensidad inicial la atrapaba. Confundía misterio con profundidad. Cuando aprendió a valorar consistencia más que adrenalina, su experiencia cambió. No fue magia, fue conciencia. La felicidad femenina profunda no está en vivir una historia intensa, sino en vivir una historia estable, donde puedas ser tú sin miedo constante. Quiero que sientas esto. Tu historia no te condena, te informa. Puedes usarla como excusa o como brújula. Si sabes que tiendes a sobreentregarte para no perder, entonces tu práctica es frenar. Si sabes que tiendes a cerrarte para no sufrir, tu práctica es abrirte gradualmente sin huir. Y aquí regreso a la promesa inicial. El secreto para ser una mujer segura y feliz no es convertirte en alguien distinta. Es integrar a la niña que fuiste con la mujer que eres, sin permitir que la herida dirija tus elecciones actuales. Cuando logras eso, tu energía cambia. Ya no persigues. Ya no compites, ya no te comparas obsesivamente. Te posicionas. Si esta parte está removiendo algo profundo en ti, no mires hacia otro lado. Suscríbete si eliges crecer con conversaciones que no te infantilizan ni te mienten. Escribe en los comentarios una frase que marque tu compromiso real. Mi historia explica, pero no decide. Y comparte este video con esa mujer que siempre parece fuerte, pero se rompe en silencio. Porque reconocer tu patrón no te debilita, te da poder. Hay algo más que necesito que veas antes de cerrar esta conversación. Muchas veces dices que quieres amor sano, pero en el fondo temes que lo sano sea aburrido. Te acostumbraste a la montaña rusa emocional, y ahora la calma te parece sospechosa. Esa adicción a la intensidad es parte del patrón, y lo que viene a continuación va a confrontar directamente esa idea, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué la paz puede resultar más desafiante que el drama, y cómo aprender a elegirla sin sentir que pierdes pasión. La paz puede asustarte más que el drama, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Puede inquietarte un amor que no te haga dudar, un vínculo donde no tengas que competir, un espacio donde no necesites demostrar nada, porque cuando has vivido acostumbrada a la intensidad, la calma se siente extraña, casi sospechosa, y ahí está uno de los secretos más profundos para ser una mujer segura y feliz: aprender a tolerar la estabilidad sin sabotearla. Había una mujer que, después de años de relaciones turbulentas, conoció a alguien diferente. Él era claro, constante, afectuoso, sin juegos. No desaparecía, no provocaba celos estratégicos, no la hacía cuestionarse su lugar. Y sin embargo, ella empezó a sentir inquietud. No porque él hiciera algo mal, sino porque su cuerpo no reconocía esa sensación como amor. No había picos extremos de euforia, ni caídas dramáticas. Había tranquilidad, y esa tranquilidad la aburría. O eso creía. Lo que en realidad estaba ocurriendo era un reajuste de su sistema nervioso. Cuando has asociado amor con ansiedad, la ausencia de ansiedad puede parecer falta de pasión, pero la pasión real no necesita amenaza constante para existir, necesita presencia. Marilyn Monroe vivió amores intensos, tormentosos, cargados de expectativas. Fue pareja de hombres brillantes y complejos, desde figuras del deporte hasta intelectuales reconocidos. Buscaba estabilidad,
pero también estaba atrapada en una narrativa donde el amor debía ser épico para ser significativo. Esa contradicción refleja algo que muchas mujeres viven hoy: anhelan paz, pero sienten atracción por lo impredecible. La seguridad femenina madura implica reeducar tu percepción de lo que es emocionante. No se trata de resignarte a lo plano, sino de descubrir la profundidad que existe en la calma. Había una mujer que se definía como apasionada. Decía que necesitaba intensidad para sentirse viva. Sus relaciones comenzaban con química explosiva, conversaciones interminables, promesas grandes. A los pocos meses aparecían celos, inseguridades, reproches. Terminaba agotada, pero convencida de que al menos había sido real. Cuando conoció a alguien emocionalmente estable, sintió menos vértigo. Pensó que faltaba algo. Lo que faltaba no era pasión, era la adrenalina a la que estaba acostumbrada. Desde la psicología del trauma relacional, sabemos que el cerebro puede volverse adicto a los ciclos de recompensa intermitente. Cuando alguien te da afecto de forma irregular, cada gesto positivo se siente más intenso. Es el mismo mecanismo que hace adictivos ciertos juegos de azar. Nunca sabes cuándo llegará la recompensa, y eso mantiene tu atención atrapada. En el amor, esa dinámica genera apego ansioso. Confundes alivio con felicidad. El secreto para ser una mujer segura y feliz incluye romper esa adicción emocional. Y romperla no es un acto romántico, es un acto consciente. Quiero que observes tus reacciones cuando alguien es consistente contigo. ¿Te relajas o buscas señales ocultas de que algo va a salir mal? ¿Disfrutas el presente o anticipas el abandono? La anticipación constante es una forma de autoprotección. Si esperas que algo se arruine, el golpe parece menos fuerte cuando ocurre. Pero esa estrategia también te impide disfrutar lo que sí es sano. Marilyn anhelaba ser vista más allá de su imagen pública. Deseaba un amor que comprendiera su vulnerabilidad, no solo su brillo. Esa necesidad de profundidad revela que la verdadera felicidad no estaba en la atención masiva, sino en la conexión auténtica. Y la conexión auténtica rara vez es escandalosa. Es íntima, sostenida, cotidiana. Había una mujer que siempre terminaba siendo la más comprometida en sus relaciones. Organizaba encuentros, iniciaba conversaciones difíciles, sostenía el vínculo. Cuando decidió probar algo distinto, se permitió observar sin intervenir tanto. Descubrió que algunas personas no daban el paso si ella no lo daba primero. Fue doloroso aceptar que ciertas conexiones dependían exclusivamente de su esfuerzo. Pero esa verdad la liberó. La seguridad no consiste en hacer que alguien se quede, consiste en permitir que quien quiera quedarse, lo haga por decisión propia. La paz emocional exige confianza interna, y la confianza interna se construye cuando dejas de negociar tus estándares por miedo a quedarte sola. Aquí entra una distinción fundamental. Estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Puedes estar en pareja y sentir un vacío profundo. Puedes estar sin pareja y sentir plenitud. La felicidad femenina no depende del estado civil, depende del nivel de coherencia con tu identidad. Había una mujer que después de terminar una relación larga, decidió no iniciar otra de inmediato, no por resentimiento, sino por curiosidad. Quería descubrir quién era sin la influencia constante de un vínculo romántico. Al principio sintió silencio incómodo, luego empezó a notar cambios, tomaba decisiones sin consultar, organizaba su tiempo según su energía, exploraba intereses postergados. Descubrió que muchas de sus elecciones anteriores estaban orientadas a evitar conflicto más que a expresar deseo. Esa experiencia le mostró algo esencial. Cuando te conoces en soledad, eliges en compañía desde la libertad, no desde la necesidad. Marilyn, a pesar de estar rodeada de personas, experimentaba soledad profunda. La fama no reemplaza la intimidad real. Esto desmonta otra ilusión, que el reconocimiento externo llena vacíos internos. Puedes tener éxito, belleza, validación social,
y aún así sentir inseguridad si tu relación contigo misma es frágil. El trabajo práctico aquí no es evitar el amor, sino fortalecer tu identidad fuera de él. Pregúntate, ¿qué actividades, conversaciones, proyectos te hacen sentir viva sin depender de la aprobación de alguien específico? ¿Qué partes de ti emergen cuando no estás intentando impresionar? La mujer segura cultiva espacios propios, no como estrategia para parecer interesante, sino como expresión genuina de su mundo interno. Ahora vamos más profundo. Muchas veces dices que quieres un hombre fuerte, claro, decidido, pero cuando lo tienes enfrente, puede activar tus propias inseguridades. Si él es emocionalmente estable, ya no puedes justificar tus altibajos culpándolo. Si él es directo, ya no puedes esconder tus necesidades detrás de ambigüedades. La estabilidad te confronta contigo misma. La paz es un espejo. Había una mujer que, al entrar en una relación sana, empezó a notar sus propios patrones de sabotaje. Sentía impulso de crear discusiones por detalles pequeños. Buscaba pruebas constantes de amor, aunque no hubiera señales de amenaza. Cuando se dio cuenta, entendió que estaba intentando recrear la intensidad conocida. Decidió hacer algo diferente. Cada vez que surgía el impulso de provocar drama, respiraba y expresaba la inseguridad real detrás del gesto. Decía, «Me siento vulnerable hoy», en lugar de acusar. Esa honestidad cambió la dinámica. La seguridad no es ausencia de inseguridad, es transparencia sobre ella. Marilyn era consciente de su fragilidad emocional, buscó ayuda profesional, habló abiertamente de sus miedos. No siempre logró estabilidad, pero su intento constante por comprenderse revela algo valioso. La seguridad es un proceso, no un estado fijo. Quiero que integres esto. No necesitas convertirte en una versión impenetrable de ti misma para ser feliz. Necesitas ser una versión consciente. Cuando eliges desde la conciencia, incluso si te equivocas, aprendes sin destruirte. Ahora regreso a la promesa inicial, esa que dejé abierta desde el comienzo. Te dije que iba a revelarte el secreto real para ser una mujer segura y feliz. Aquí está. Sin adornos, el secreto es asumir que tu valor no está en discusión, aunque alguien no sepa verlo. Cuando internalizas esa verdad, tus decisiones cambian. No negocias respeto, no persigues validación, no reduces tu voz para mantener atención. Tu autoestima deja de ser reactiva y se vuelve estructural. Eso no significa que nunca te afecte un rechazo. Significa que el rechazo ya no redefine tu identidad. Para aterrizarlo en acciones concretas desde hoy, te propongo 3 movimientos internos, no superficiales. Primero, observa dónde estás esperando que alguien confirme lo que tú ya sabes sobre ti. Si sabes que eres capaz, deja de buscar pruebas constantes. Segundo, identifica una relación o situación donde estés tolerando menos de lo que deseas y establece un límite claro, aunque tiemble tu voz. Tercero, invierte tiempo en un proyecto personal que no tenga como objetivo impresionar a nadie, sino expresarte. Estos movimientos refuerzan una identidad autónoma. Y la autonomía es la base de la seguridad. Había una mujer que siempre se comparaba con otras. Redes sociales, logros, cuerpos, estilos de vida. Sentía que nunca estaba a la altura. Un día, decidió hacer algo radical. Dejó de seguir cuentas que activaban su inseguridad y empezó a rodearse de referentes que la inspiraban sin hacerla sentir pequeña. La comparación constante disminuyó. Descubrió que parte de su infelicidad no provenía de su realidad, sino de la exposición constante a estándares irreales. La mujer segura protege su mente como protege su cuerpo. Marilyn fue comparada durante toda su carrera. La reducían a estereotipos, la enfrentaban simbólicamente con otras actrices. Aún así, creó una identidad única. Esa es otra lección. No necesitas competir para destacar, necesitas coherencia. Y ahora, quiero hablarte directamente sin rodeos. Tú no naciste para mendigar amor, ni para adaptarte hasta desaparecer.
ni para convertirte en la versión más cómoda para otros. Naciste con una mezcla específica de sensibilidad, inteligencia, deseo y fuerza. Cuando intentas amputar partes de ti para encajar, la felicidad se vuelve inalcanzable. La paz no es aburrida, es profunda. Es ese momento en el que puedes acostarte sin revisar obsesivamente tu teléfono. Es la tranquilidad de saber que pase lo que pase, no te vas a abandonar a ti misma. Es la libertad de decir, esto no es para mí, sin sentir culpa devastadora. Si todo lo que hemos hablado hoy resonó contigo, no lo dejes en reflexión pasajera. Suscríbete si eliges construir una seguridad que no dependa del aplauso. Comenta una frase que marque tu decisión real desde hoy. Mi valor no está en debate. Y comparte este video con esa mujer que todavía confunde intensidad con amor, porque cuando empiezas a elegir paz, inspiras a otras a hacer lo mismo. Y antes de despedirme, quiero dejarte con algo que conecta con lo que ya hemos trabajado en este canal. Hemos hablado sobre relaciones que drenan, sobre patrones que se repiten, sobre señales de alerta que ignoras. Lo siguiente que necesitas explorar es cómo reconocer, desde el primer momento, a un hombre emocionalmente disponible y cómo no sabotear esa oportunidad cuando aparezca. Porque la seguridad no solo consiste en dejar ir lo que te hace daño, sino en saber recibir lo que te hace bien. Y lo que descubrirás cuando entiendas eso puede cambiar para siempre la forma en que eliges a quién le permites entrar en tu vida.